Hey, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues hoy os traigo 24 trucos para el Kia V3. 24 trucazos, pero trucazos, ¿eh? Si alguno no os lo digo, me lo ponéis aquí abajo, ¿vale? Y así, si consigo unos cuantos más, os haré otro vídeo. Intentaré que sean pim pam, uno a uno. Si tienes Kia V3, seguro que te funcionan. Con el V4, yo creo que también, ¿eh? Lo único que cambia es la forma del coche. Sobre todo, si estos trucos te sirven o te vas a comprar un Kia V3 o un V4, suscríbete, que es gratis. Haces así, clic, suscribir y ya está. Súper fácil. Sobre todo, no os perdáis los del final, que son los mejores, los que os pueden salvar de un día cañero. Vídeo número 1 de 24, que nadie te ha contado. Si tú tienes las llaves en el bolsillo, ¿vale? Llevas las llaves aquí en el bolsillo y llevas la chaqueta, llevas todo en invierno y tienes que subir al coche, te vienes aquí, veis aquí la maneta, esta no, venís aquí, cerca del coche, y el coche se enciende. Bueno, no se enciende, se abre solo. ¿Qué pasa? Que a veces, cuando no sabes dónde están las llaves, es complicado, pero también puedes ir al acompañante y se cierra el coche solo. Y también se abre. Así que este truco, ahora en invierno, que llevas las llaves en el bolsillo y no tienes activado el de cercanía, con las llaves que se abre y se cierra, que yo lo tengo desactivado porque se me abre el coche y hay mucha gente por la calle, así que primer truco. Os recuerdo que los trucos son del Kia V3, en el mío es un Long Range Air, o sea la versión Air, la Earth o la GT Line, a lo mejor hay alguno que ya lo lleva de serie o no lo utilizas, pero para esta versión a mí me va genial. También tengo alguna configuración que a lo mejor vosotros no la tenéis, pero a mí me van para el día a día de 10. Truco número 2 de 24 para el Kia V3 o el Kia V4. Tienes las llaves en el bolsillo, ¿vale? El coche está cerrado, vienes con todas las compras que has hecho, o llevas una caja o llevas lo que sea, ¿vale? Te vienes aquí, le das al botoncito de encender, hay de abrir y puedes abrir el coche. Como podéis ver, el coche sigue cerrado, no lo puedes abrir, pero el maletero lo has podido abrir. Y todo porque tienes la llave cerca. ¿Qué pasa? Que cuando bajas, el coche se vuelve a cerrar. Si no tienes las llaves cerca, tampoco podrás abrir. Así que este truco, cuando vas al supermercado sobre todo, yo lo utilizo. Que no sé si otras versiones puedes poner el pie debajo y se abre, pero este yo lo tengo que hacer así y a mí me va de 10. Truco número 3 de 24 del Kia V3 y que creo que nadie te ha contado. Aquí en el puerto de carga, veis aquí que te dice corriente y conexión. Si tú aprietas aquí, solo cargará. Si aprietas aquí, cargará y se comunicará con la pantalla para que te salga el CarPlay. Esto va muy bien si solo quieres cargar y que el coche siempre trabaje proyección de teléfono. Así que si enchufas tu teléfono y no te sale la pantalla, acuérdate de apretar ese botón que te irá muy bien y podrás conectar tu teléfono donde toca. Truco número 4 de 24, la atenuación de las luces internas. Si vamos a las luces de cortesía, encendemos y si dejas apretado, mirad qué pasa. ¿Veis que sube a tope? Este sería a tope y si vuelves a apretar, se va para abajo, al mínimo. Y puedes regular del todo la cantidad de luz que quieres. Con los de atrás también puedes, Estos, los luces que tenemos ahí atrás. Así que si te molesta mucho cuando lo enciendes, bajas. Si no te ves, lo subes y ya está. Truco número 5 de 24 del Kia V3 y que creo que a lo mejor nadie te ha contado. Este truco puede ser que lo sepas porque lo tienen casi todos los coches y a lo mejor descubres que el tuyo también lo tiene. Pero bueno, en el Kia V3 yo lo utilizo a veces porque soy muy despistado y a veces lo tienes que utilizar. ¿Qué necesitas? La llave. Veis el coche, imaginaros que vais a subir al coche y hace un montón de calor. No os habéis acordado de activar la ventilación y antes de subir no queréis toda la bocanada de aire. Entonces, te vienes aquí, veis el mando, al de apertura, lo dejas apretado y mirad qué pasa. Se bajan las ventanas, tanto la del conductor como la de acompañante. Y también puede pasar que acabas de parcar el coche y tienes una ventana abierta, la del acompañante o la del conductor. Estás en la terraza ahí sentado y ves el coche que tiene la ventana. Entonces, vamos aquí al botón de cerrar. Eso creo que casi todos los coches que tienen automático te lo hacen. Aprietas.
y se cierran las ventanas. Este truco también lo utilizo un montón, sobre todo para gente despistada como yo. Así que truco número 6 de 24 de tu Kia V3 y que creo que nadie te ha contado. Imaginaros situación, estáis en un parking, está lleno de coches, no sabéis dónde habéis aparcado, sobre todo a la Navidad que vas con las prisas, vas con la niña, vas con todo y no sabes dónde aparcado y ves una explanada entera de coches y el tuyo ni lo intuyes dónde está, ¿vale? Entonces, súper truco, necesitas la aplicación del móvil, os pongo aquí la grabación, ¿vale? Vas a tu aplicación de Kia, lo veréis aquí, te vas a tu configuración, veis aquí en control remoto tenemos los de luces de emergencia, apretamos y esta es la primera, podéis hacer que se enciendan y se apaguen los 4 intermitentes, ¿vale? ¿Ya se han apagado? No, vamos a apagarlas. No se apagan las luces solas. Y no sé cómo se apagan. Ah, no, ya se han apagado. Vale, y si con este truco no te sirve encontrar tu coche en la explanada llena de parking, de coches, tenéis el siguiente botón. Vamos a ello. Estáis en la principal, apretáis aquí el coche, ¿vale? Y veis aquí una bocina. Prepararos, ¿eh? Me acercaré un poco para que se oiga. Pero el coche está cerrado. Activamos esto. Vale, claxon y de esto. Si así no lo encontráis, ya no lo encontraréis nunca más el coche. Y para parar la bocina solo se hace de una manera, ir al coche y abrirlo apretando el botón del truco número 1. Suscríbete, que es gratis, haces así clic, suscribir y ya está, súper fácil. Truco 7 de 24 de tu Kia EV3 y que quizá nadie te ha contado. ¿Sabías que te puedes organizar los botones de la pantalla para ponerte los que más te gustan delante y los que no detrás? Mira, nos vamos al home, estamos aquí, dejas presionado un botón y ya lo puedes ir moviendo o saltarlo de página. Los que no utilizas al final de todo y así con todos. Hasta te puedes llevar, por ejemplo, este del teléfono, te lo puedes llevar al principio a la primera pantalla y te montas la pantalla como te dé la gana. Si te sobra este, te lo llevas todo para allá o te lo llevas a otra pantalla, así de fácil. Truco número 8 de 24 de tu Kia V3, que a lo mejor nadie te ha contado. Este va del fraletero. ¿Qué tiene? Tenemos la cajita para guardar los cables, pero si algún día tienes que poner algo, acuérdate de esto. Mirad, aquí tenemos el espacio para guardar las cosas, ¿vale? Pues aquí arriba, ¿veis todo este margen que tenemos aquí? Este de aquí, tenemos como 4 dedos que puede sobresalir la carga de aquí, o sea que si aquí pusiéramos una cosa así de elevada, así no tanto, pero así, que sobresaliera así, lo veis, ¿no? Cerraría igualmente sin problemas. Así que truco despacio, que es muy importante cuando tienes que cargar para irte de viaje o hacer tu escapada o poner trastos. Número 9 de 24. Este es para emergencias. Imagínate que estás cargando tu coche tranquilamente y te tienes que ir. Tienes la manguera enchufada, o sea, estás cargando sin problemas, pero te tienes que ir o ha pasado algo, ha saltado algo y tienes que irte y no tienes opción de nada más. Intentas sacar la manguera, no sale, apagas el coche, enciendes, no sale de ninguna manera. El truco, tenéis una palanca o un cable que lo estiras y sí o sí te va a sacar el cable de carga, este te va a salvar. Intentar primero hacerlo correctamente, si no, tenemos esta opción. Así que vamos al flaretero, lo abrimos, vemos el flaretero abierto y veis aquí, esto de aquí, esta cosa roja que sobresale por aquí, las tiráis para arriba y automáticamente os liberará el cargador. Podréis sacar el cargador y esto volverá a su sitio. Sobre todo, no lo hagáis si no es una emergencia. Hacerlo bien primero como toca y después a malas hacer este truco. Truco número 10 de 24. Este lo utilizo cada vez que cargo, que es, veis aquí el cargar, estamos cargando, ¿vale? Y tú lo intentas quitar y no sale. Entonces, truco que funciona muy bien. Ahora os pondré la configuración que tengo yo, ¿vale? Con las llaves en el bolsillo
Imaginar que el coche está cerrado, lo tenéis cerrado, veis el retrovisor que está aquí y el coche no podemos quitarlo, ¿vale? Le damos aquí, abrir el coche, vienes aquí y ya lo puedes quitar. Lo vuelvo a poner y cierro el coche. Vengo aquí y no lo puedo quitar. Sobre todo, importantísimo, tiene que estar el coche apagado. Si está encendido, como si hubieras dado el contacto, no se cierran ni se abren las puertas. Así que quiere decir que no podrás quitar la manguera, pero va muy bien. Os pongo la configuración que tengo. Vale, tenemos que ir aquí al botón este. Aquí nos vamos a configuración de cargador y en CA, ¿vale? Nos vamos a bloqueo de cable de carga. Yo lo tengo que bloquear siempre. Si lo tienes así, cuando desbloqueas las puertas, desbloqueas el cargador. Si lo tienes durante la carga, puede ser que te quedes ahí mirando cómo queda el cable y hasta que no limitas no te sale, así que ya lo sabéis. Vale, como podéis ver, tengo el cargador enchufado y la puerta abierta, ¿vale? Si le doy al abrir, aquí, no sale porque no abre. Y si lo doy a cerrar, tampoco cierra porque está la puerta abierta, ¿vale? Cierro puerta. Le doy a cerrar. Tampoco sale. Le doy a abrir. Tampoco sale. ¿Por qué? Porque está el coche encendido. Si tú apagas el coche, esto te va a funcionar sí o sí. Vamos a apagarlo. Venga. Coche apagado. ¿Vale? Le damos aquí a sacar y aún no sale. Cerramos el coche, que también serviría dándole a abrir, ¿vale? Pues para que lo veáis. Ahora le doy a abrir y ya sale el cargador, ¿vale? Lo ponemos, cierro el coche, vemos que no sale, le doy a abrir y ya sale. Este truco os salvará de un montón de veces de gente que me ha dicho que no me sale el cargador, así sale. Truco 11 de 24. Este lo utilizaréis también sí o sí. Vamos a la típica máquina de Karcher. ¿Sabes? Es que limpias el coche con la Karcher. ¿Y qué te pasa? Que tienes el retrovisor así. Mira, ¿lo veis? Y así como le metes la Karcher. ¿Qué haces? Abres el coche, tú vas limpiando y al que pasa un tiempo, sin querer o no queriendo, el coche se cierra solo porque tiene las llaves cerca. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Súper fácil. Coges las llaves, las dejas dentro y limpia el coche, sin problema. Las llaves estarán dentro y no se cerrará el coche porque están las llaves dentro y aún no has encendido ni te has sentado. Y el coche no se va a cerrar, tranquilos. Vale, pero si vas a un autolavado de los que el coche va solo, se va moviendo y te lo van empujando, tienes que venir al coche, te entras dentro, te vienes aquí, lo enciendes. Y tú has llegado con la marcha de tirar para adelante, ¿no? Estás sin ninguna marcha, tú llegas con la marcha de delante. Venimos aquí y le das un suave trozo. El coche ya se pone en N y en N puedes limpiar el coche porque te lo va a arrastrar tranquilamente. El ITV también. Truco 12 de 24. Este lo vas a utilizar sí o sí en verano, sobre todo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que el Kia ya sabemos que no se ve la climatización bien cuando estás conduciendo. Entonces, si la quieres ver grande en la pantalla, es súper fácil, súper. Mira, ¿veis aquí? Tenemos aquí tendría que estar lo de climatización. Pero hay un truco. ¿Veis este signo más de aquí? Aprietas aquí y se te abre aquí toda la climatización. Ya puedes encenderla, poner el ventilador, lo que quieras. Puedes hacer lo que te dé la gana. Así que este truco te va a salvar más de una vez de tener que hacer así. No tener que hacer así. Truco 13 de 24 de tu Kia EV3. En el cuentakilómetros tienes una información que a lo mejor ni sabías que la tenías. Es súper fácil de encontrar y de ver. Os las pongo. Si tú tienes aquí esta información, que normalmente es lo del viaje, ¿ves este botón de aquí? Es súper importante, porque aprietas y te dice la brújula, te aparece el coche, si estás apretando el freno, si está en control de carril, etcétera, etcétera. Apriétalo y descubre lo que hace tu coche, porque tiene un montón de cosas que a veces ni las sabemos. Truco 14 de 24 de tu Kia V3 y que quizás nadie te ha contado. Te lo cuento yo. Vale,
súper chulo. Si no tienes Hard Display, que en mi caso no lo tiene, y quieres ver cómo va la navegación sin tener que mirar al lado, es muy fácil. Funciona tanto como para el navegador de Kia como el de Google, el que pones en tu móvil, ¿vale? Entonces, le das a una ruta y vamos al botón que os he dicho en el truco número 13, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Apretáis aquí y ya os aparece aquí toda la información para ir a los sitios. Truco 15 de 24 del Kia V3. Este truco te va a ir muy bien en mi caso, por ejemplo, que me muevo en calles muy estrechas. Si tienes los retrovisores automáticos, estos de aquí, ¿vale? Veis los retrovisores. Si vais por una calle muy estrecha, tenéis que venir aquí, veis este botón, lo apretamos y mientras vas conduciendo se reclinan solos. Ojo que esto solo es a una velocidad determinada, ¿vale? Mira, os lo enseño. Vale, recogemos retrovisores, ¿vale? Los tenemos recogidos y como podéis ver, podemos ir circulando con el retrovisor recogido. Así no te quedas sin retrovisores en una calle estrecha. Truco 16 de 24 de Kia EV3. Este va súper bien. Imaginaros que tenéis el maletero lleno de trastos, estáis en una carretera o calle y no puedes ver qué tienes detrás, un chico con un patinete, con una bici, porque el retrovisor no lo ves, entonces, ¿qué haces? Aprietas este botón, aprietas este botón de aquí y mirar qué pasa. Vale, imaginaros que vais conduciendo y no sabéis lo que tenéis detrás. Vamos a una velocidad de unos 50 km por hora y activamos la cámara. ¿Vale? Aquí podéis ver como si tuvierais un súper retrovisor en la pantalla. Imaginaros que este lo tenéis ocupado con maletas y este podréis ver exactamente si tenéis a alguien enganchado detrás y que no hagáis un frenazo como el que acabo de hacer ahora y no se os come el culo. Truco 17 de 24 de tu Kia EV3. O sea, tiene de todo este coche. ¿Qué pasa? Imagínate que el parasol lo llevas puesto así porque te molesta el sol, ¿vale? Pero de golpe te viene el sol por la ventana y dices, ¿ahora qué hago? Lo desenchufas, ¿vale? Pero por este trozo de aquí te llega el sol. ¿Qué haces? Lo estiras. Yo no lo sabía y el Kia V3 esto lo tiene. Así que puedes jugar un poquillo con el de esto para que te llegue a tapar toda la ventana. Muy bien para los días que te toca el sol en la cara, cuando vas conduciendo y te viene por aquí el reojo, que a mí me molesta un montón. Así que truco de los chulos. Truco 18 de 24 de tu Kia EV3. ¿Qué pasa? Que cuando vas conduciendo el Kia EV3 te avisa de los excesos de velocidad que puedes tener. Pero claro, a veces vas por una vía que pone 50 o había una señal y se han olvidado de poner la de final de señalización de velocidad y te empieza a pitar y pipi, que vas más rápido de lo que toca. Entonces es súper fácil. Te vienes aquí a este botón de aquí, ¿lo veis? Lo dejas apretado y aquí ya te dice que están desactivados los avisos del límite de velocidad. Sobre todo, hacerlo con conciencia, no sea que tengamos un problema y os pongan una multa. Así que otro truco para los que te molestan. Sobre todo, también importante, cuando paras el coche se desactiva. O sea, cada vez que enciendes tienes que activar el limitador de velocidad. Pipi. Truco 19 de 24. Esto sobre todo para los que dormís en el coche o hacéis una escapadita, que esto me lo dijo el otro día un usuario. Y gracias por el consejo, ¿vale? Tú cuando pones el modo utilidad, por ejemplo, y te vas a dormir en el coche, ¿qué es lo que te pasa? Que la pantalla la tienes toda iluminada, ¿vale? Y si quieres dormir y estás en medio de la montaña y no quieres nada, ¿qué vas a hacer? Pues das aquí, ¿veis el botón de volumen? Apretáis y se pone la hora. Y ya no te molesta tanto la luz. Sobre todo, o vas a una conducción y no quieres ninguna distracción y tienes que centrarte mucho en la conducción, esto va muy bien. Así que si vas a dormir en el coche y no quieres tanta luz o no quieres tantas distracciones, este truco es de los buenos. Truco 20 de 24 de tu Kia EV3. Este truco me encanta. Y si no lo conocéis, ya lo podéis utilizar.
Situación, estáis llegando a una estación de carga, cargáis y tenéis 20 minutos y queréis relajaros, o estáis en el coche en medio de la montaña y quieres relajarte, o estás esperando a alguien y no quieres escuchar la radio pero quieres estar tranquilo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos, os voy a dar el truco que no veas. Pues súper fácil, mira, nos vamos aquí a media, aquí buscamos sonidos de naturaleza y, por ejemplo, calidad de invierno o un momento de meditación. Subimos el volumen, un día lluvioso. Un descanso veraniego. ¿Qué os parece? Ahí te pones a relajarte, porque el coche eléctrico no hace ruido. Suscríbete, que es gratis. Haces así, clic, suscribir y ya está. Súper fácil. Truco 21 de 24 de tu Kia EV3. Este es la hostia. ¿Qué hace? Imagínate que cada mañana cuando vas a trabajar o vas a llevar la niña al colegio, tienes el coche calentito en verano, en invierno, o fresquito en verano. Solo hay que programar el coche y cada mañana lo tendrás al dedillo. Este es genial. ¿Cómo se hace? Vale, pues vamos aquí al Home, a Vehículo Eléctrico, y aquí vamos a buscar este icono. Le damos y siguiente hora de salida le puedes configurar todo. Si de lunes, por ejemplo, a viernes, a las 8 de la mañana, que me ponga el coche a 24 grados. Lo que pasa es que esto lo tengo que cambiar porque mi hija entra a las 8 al colegio, o sea, tiene que cambiar. O sea, podemos poner las 7:50, que arranque. Entonces, a esta hora, cada día se encenderá el coche y calentará el coche para que esté calentito, calentito. Truco 22 de 24 de tu Kia EV3. Este se lo dedico a Van Life for Life, que con él lo descubrí, ¿vale? Sabemos que en el coche tenemos diferentes tipos de conducción. Entonces, hay una que sirve para una cosa que normalmente en España lo utilicemos muy poco, pero esta es genial. Mira, tenemos la Sport, la My Drive y la Snow. Esta, ¿sabes cuándo te va a salvar? Cuando haya mucho barro y el coche se quede medio encallado, lo pones como si fuera modo de nieve y te sacará del barro. No sé si arrastra cosas, pero salir del barro es más fácil que salgas con este coche que cualquier otro. Así que súper truco de Kia. Y gracias a Pedro. Suscríbete, que es gratis. Haces así, clic, suscribir y ya está. Súper fácil. Trucazo 23 de 24 del Kia V3. ¿Qué pasa? Los coches eléctricos no frenan. Y como no frenan, los frenos de disco, como podéis ver aquí, en este caso no, porque es nuevo, los coches se oxidan un montón. ¿Y cómo los limpias? Porque si no, empiezan a hacer un ruido muy raro. Pues el Kia V3 tiene un truco de los buenos. Mira, venimos aquí, dejamos apretado este botón fijamente y activamos limpieza de discos de freno activado. ¿Qué hace? Que durante un rato irá frenando ligeramente para que te limpie el disco. Y eso creo que no te lo hace ningún otro coche, solo el Kia V3. Y el V4 seguro que también lo hará. Así que truco de los buenos, que no hace falta que vayas al taller y que te rasquen los discos, ya los tienes rascados. Venga, truco 24 de 24 de tu Kia EV3. Este es de los buenos y que lo utilizarás 2 veces al año, porque tienes que cambiar la hora de tu coche, porque no cambia solo, los coreanos no cambian. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te vienes aquí, estás en el Home normal, ¿vale? Le tocas aquí a la hora y te vas directamente a configuración de hora. Ya puedes cambiar a horario de verano o horario de invierno. Así de fácil. Horario de verano, horario de invierno. Ahora ya estamos en invierno, así que lo dejo así. Así que truco que te va a no pasarte media hora buscando en los menús. Ya tienes el coche casi configurado. ¿Más trucos? Si sabes alguno, sobre todo, me lo dices y haré otro vídeo. Suscríbete, que es gratis. Haces así, clic, suscribir y ya está. Súper fácil.